Muy buen día, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Saber un poquitito que estamos en el mes del ahorro, así que es un mes más que importante y trascendental para la vida de todas las personas. Para ello me acompaña la ingeniera Rosana Lamas, quien es egresada del Instituto de Altos Estudios Cooperativos como facilitadora en educación financiera. También es especialista en riesgos, todo lo referente a riesgo crediticio, de mercado, de riesgos operativos, todo tipo de riesgos siempre nos está poniendo en alerta. Muy buen día, Rosana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Liliana, muy buenos días a nuestra audiencia. Realmente este mes se conmemora lo que es el ahorro y del cual vamos a estar hablando un poco cómo es el comportamiento de la cultura del ahorro, tanto en nuestro país y hacia afuera, y cómo impacta esa situación en nuestro cotidiano día de los paraguayos. Asimismo, es bueno, la señora nos trae temas más que interesantes porque siempre nos centramos en nosotros, pero hay que aprender un poco de la cultura de los demás países, a ver cómo logran el ahorro. Así como la cultura oriental es más que habilidosa en completar un poquito sus metas, entonces vamos a ir aprendiendo de cada una de las culturas. Recordemos que el Día Universal del Ahorro surgió a raíz de la celebración en octubre de 1924 en el Congreso Internacional del Ahorro que se reunió en Milán. Al Congreso acudieron delegados de casi todos los países y trataron temas sobre la organización y legislación de las cajas de ahorro. Por ello, cada 31 de octubre se celebra el Día Internacional del Ahorro, que el ahorro tiene un significado proviene de una etimología bastante interesante, señora, que siempre le comparto a la audiencia y no está de más ahora conmemorarlo un poquitito. Dice que la palabra ahorro viene de la palabra que en árabe significa darle libertad a un esclavo. Es como que el ahorro significaba antes ir juntando para comprarse su libertad, que creo que se aplica bastante bien también al día de hoy. Asimismo, sería para nuestra libertad financiera hoy en día la aplicación en cuanto al origen de esta palabra, y es algo que realmente creo que todos perseguimos, ¿verdad? Tener esa libertad financiera, ese poder de decisión en si podemos o no adquirir un bien o disfrutar un servicio, pero también está en base a nuestros ingresos y a nuestra capacidad justamente de ahorrar, de tener un colchón que nos permita esas acciones. Totalmente, señora. Y estábamos mencionando que en diferentes países tienen distintos tipos de ahorrar, distintas formas de ahorrar. Realmente todo contempla la parte cultural, la parte de hábitos, que en muchas ocasiones ya hemos hablado que los hábitos son lo que el día a día uno fomenta y forma parte de su ser, y eso hace que pueda tomar también acciones y decisiones apropiadas. Normalmente se ve mucho en la cultura oriental, entre Japón y China, que es una cultura en donde ellos tienen tasas de ahorro bastante elevadas por las necesidades propias que han tenido en su cultura, ahora por los años, por las situaciones de guerra que han pasado. También han aprendido ellos la importancia de contar con un colchón que les permita a ellos avanzar. Esto también, si lo trasladamos a la parte europea, a la cultura europea, también, por ejemplo, Alemania es bastante conocido por su disciplina, entonces ellos también fomentan esta cultura, así como Suecia. Si bien en Suecia el consumo es bastante elevado, ¿verdad? O sea, la orientación, pero también ellos culturalmente ya tienen fomentado esta cultura desde pequeños. Entonces hace parte de que estén preparados ante situaciones adversas. Normalmente, ya viniendo hacia América, Estados Unidos, que todos sabemos que es un país bastante consumista, también está implementando, diríamos, en forma variada, pero está implementando bastante la cultura del ahorro a través de la inversión. Uh-huh. La cultura más de ellos va también por el lado de la inversión, entonces ellos están en eso. Y Paraguay, bueno, Paraguay es un país donde hemos atravesado, de acuerdo a nuestra historia, hemos atravesado por adversidades bastante duras que han contribuido también a que culturalmente
consumamos todo lo que producimos en el instante. Realmente todo lo que ingresa sale para nosotros y eso hace que nuestra cultura sea bastante, la cultura del ahorro sea bastante bajo. No nos permite a nosotros todavía un estado de cultura, por decirlo así, que en la mayoría esté implementada, te hablo, no hay siempre una minoría que sí ya tiene, pero que en su mayoría poblacional esté el hecho de el resguardo de una porción del ingreso para tener un motivo, o sea, para cumplir una meta o para tener un colchón ante cualquier adversidad. Cosa, situación que creo que más se nota mucho por las situaciones críticas que ha pasado la población. Es como que también, hablando de cultura paraguaya, el paraguayo cuando empieza a ahorrar, le cuenta a todo el mundo. Es como que no se olvida de sus ahorros, comenta todo el tiempo y va en contra prácticamente de lo que se recomienda, que es que el ahorro es prácticamente una parte de lo que vos te guardás para tu yo del futuro y que debería quedar olvidado para que justamente vaya creciendo, vaya para que en su momento sea destinado a algo por lo cual fue creado específicamente y no para gastos eventuales u otro destino que puede ser o que debería ser suplido con los ingresos mensuales, como por ejemplo una compra grande del súper, el cumpleaños que debíamos haber previsto antes. Y es como que seguimos sin tener esa cultura de, bueno, me olvidé de esa plata a lo mejor está trabajando en la cooperativa, ganando sus intereses, pero es como que estamos pensando todo el tiempo en eso. Y otra herramienta que yo siempre pondero mucho es el ahorro programado, que muchas veces decimos, no, pero para empezar a ahorrarlo a mí me tiene que sobrar mucho. Y no necesariamente es así una vez que conocemos lo que es el ahorro programado, que a lo mejor podemos dar un pequeño y claro ejemplo de cómo funciona por lo menos en el tercer bloque, señora. Así mismo, Liliana, realmente el paraguayo como el hábito del ahorro es algo novedoso para él y todo lo novedoso uno quiere comentar, quiere compartir. Pero a veces el hecho de que su subconsciente esté tan al tanto de que tiene ese dinerito ahí resguardado, es como que le está diciendo, y ahí tenés para poder comprar lo que vos estás hoy queriendo. No, es como tener un bichito ahí dentro nuestro de que nos está picando diciéndonos, ¿y por qué no usas este? ¿Por qué no usas este? Bueno, entonces como le digo, es un cambio de hábito para hacerle callar a ese bichito y decirle, no, eso tiene un destino o tiene una situación que yo quiero a futuro. Lograr algo más Así de aquello que ya tengo hoy y así también de paso me evito que me pidan prestado. Y también hay bastante cosas ahí en el camino. Mira, quería compartir también contigo que si bien Paraguay tiene una baja influencia cultural del ahorro también, ¿verdad? Diríamos que es una oportunidad para nuestro sector cooperativo de ahondar más en la parte de educación financiera personal para que las personas tomen esos hábitos, adquieran herramientas como la que estabas proponiendo, que es el ahorro programado, para que salvaguardemos un importe que nos ayude más adelante. En cuanto a lo que estábamos compartiendo en los países latinoamericanos sobre la cultura, por ejemplo, Bolivia, si bien que es un país hermano nuestro que también ha pasado por varias adversidades, es un país rico, pero es una cultura, diríamos, moderada, pero tiende más a guardar en efectivo, a tenerlo, diríamos, guardado bajo colchón, el dinero, por situaciones adversas que ellos también atraviesan. En Argentina, por ejemplo, si bien los argentinos tienen una tendencia de la cultura europea, ¿verdad? Tienen una tendencia del ahorro, pero la inflación ha golpeado mucho su economía, por lo cual su tendencia, el que puede, ¿verdad?, está ahorrando, pero en moneda, en divisas extranjeras. Ya piensan de esa manera. Normalmente ya
principalmente en la zona bonaerense, o sea, en la zona de capital o de las grandes capitales en Argentina, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que el impacto, en este caso, de la inflación, de la economía, también uno cuando comienza con la cultura y el hábito del ahorro tiene que ir haciendo un seguimiento para ver cómo se visualiza la situación, para ir viendo si nuestras inversiones las tenemos en moneda nacional, las tenemos en tal modalidad o tendemos a lo que vamos a hablar en los bloques siguientes, ¿verdad? A la inversión en bolsa, que hoy día realmente la bolsa de Asunción está bastante en auge, entonces hay herramientas que vamos a ir tomando. Y dentro así de Latinoamérica, en los países más cercanos a Paraguay, por ejemplo, Uruguay es también un país que bastante cultural, pero también tenemos que tener en cuenta que su población es bastante longeva, entonces ellos tienden a tener ese ahorro para su jubilación, para tener una vida más estable en la medida que van pasando los años, y hace que tomen más precauciones. Chile también es así, o sea, el comportamiento de la cultura chilena en cuanto al ahorro también, ellos son muy disciplinados. Si nosotros viéramos, si bien hoy día está más golpeada por la cuestión económica, ¿verdad? Y también por las cuestiones políticas que ha conllevado Chile, pero ellos en su población tienen ya ingresado ese hábito de ir teniendo un ahorro. Bastante alto su Sí. porcentaje de ahorro promedio. Asimismo, en Brasil, por ejemplo, es un país muy consumista y la población, considerando el nivel de población que tiene, es bastante culturalmente variada y también influye un poco las necesidades propias de los sectores, que no hace que la tendencia del ahorro no sea tan bueno como esperaríamos en un país tan ricamente fortalecido, ¿verdad? Lo que Hay veo de sectores muy- particular de Brasil al menos es que tiene tantos recursos que es como que el brasilero pone algo a la venta y sí o sí va a tener quien le compre Sí, por la afluencia turística y es como que vive más del día a día, más holgado, no se preocupa tanto por el ahorro según lo que yo puedo percibir, observar. ¿verdad? Sí, esa es la percepción que se tiene muchas veces de parte de ellos, pero tenemos que tener en cuenta también que casi entre 15 y 20% de su población, imagínate, si bien en números es mucho ese Mucho. porcentaje, pero para una población de la dimensión de ellos, diríamos que la tasa es baja todavía, pero porque todo se va más por el consumo. Así. Y en las nuevas generaciones también es un poco complicado llegar a transmitir esta idea de los hábitos. Ellos tienen un concepto un poco diferente ya, considerando que yo soy una persona de ya de 50 años, por ejemplo, en donde ya veo o por mi madurez tomo decisiones, ¿verdad? Y es medio complicado para mí con mis hijos adolescentes que tengan esa cultura, ese hábito de juntar y no gastar inmediatamente, sino tenerlo como para situaciones que puedan presentarse más adelante. Y Claro. hace que también esto se transmita, ¿verdad? En otros países latinoamericanos que tenemos ciertas similitudes, ¿verdad? Como Perú, en donde también es bajo el porcentaje de que la población tenga ese colchón extra. Es muy parecido al de Paraguay. Su porcentaje de ahorro promedio es de entre 10 a 12%. Y es bastante parecido a la cultura paraguaya, en cuanto a ahorro se refiere. Así mismo. Bueno, es interesante ver y aprender, si bien las circunstancias de un país a otro, cuando la señora Rosana nos habla de Argentina, Uruguay, Chile, son países, si bien son vecinos, son culturas totalmente distintas, situaciones diferentes. Entonces, que si bien es bueno copiar las cosas buenas, a lo mejor aplicarlo aquí sería un poco más complicado o difícil, o por qué no tomar lo bueno también. Entonces, así vamos aprendiendo de los diferentes países y de su cultura de ahorro.
la ingeniera Rosana Lamas nos trae un gráfico en cuanto a la evolución, que es algo que acompaña mucho a la economía nacional desde tiempos inmemorables. Me acuerdo que papá migró a Argentina ya en los años 90, cuando nosotros éramos pequeños, y ya desde ahí la cultura de las remesas era un boom, primeramente desde Argentina. Luego fueron migrando a otros países. España es quien lidera a hoy. El gráfico está representado en miles de dólares y dice 160.000 millones de dólares es lo que ingresa desde España en lo que significa las remesas. Le sigue Estados Unidos con 40.000 millones de dólares anuales. Luego vemos que está muy parejitos ahí Argentina y Brasil con menos de 20.000 millones de dólares. Luego tenemos otros países como Francia y el resto del mundo en los cuales nuestros compatriotas trabajan y están enviando mensualmente o constantemente remesas del exterior. ¿Y qué ocurría en años anteriores, señora? Sucedía que le enviábamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, recibían las remesas y en algunos casos fueron bastante fructíferos, lograron el sueño de la casa propia siempre está ahí primerito, que es lo que a lo mejor siempre se está logrando constantemente y luego está para el sustento familiar mensual también, pero hay que ver un poquito el logro del ahorro en todos estos años de sacrificio para aquellas personas que están afuera. Entonces, ahora, por ejemplo, las tecnologías ya nos permite administrarnos a nosotros mismos. Si yo voy a trabajar en el extranjero y voy a enviar a alguien, te voy a asegurar de alguna manera. Y realmente son oportunidades que hoy día debemos saber aprovecharlas. Como estabas informando anteriormente, de los países limítrofes eran las mayores remesas. Después, cuando hubo el auge para irse hacia el lado europeo, las mayores remesas han venido diríamos, de acá después, pasando el charco, como muchos dicen. Y lo que pasa es que también con la nueva tecnología ha hecho que nuevamente la palabra hábito entre dentro de nuestro día a día, porque tenemos que habituarnos a usar y también habituarnos no solamente a usar cómo hacer una transferencia, sino a aprovechar ese nivel de tecnología y lograr ya que las transferencias ya estén, diríamos, direccionadas ya. Si va a ser para el consumo, enviar una cuenta; si va a ser para el ahorro, enviar a otra cuenta. De modo que aprovechemos y que se dé cumplimiento al objetivo que tenemos en relación al envío de remesas que tenemos. Claro. Y si nosotros desde el otro lado no podemos, bueno, que la persona que sea, diríamos, nuestro punto de confianza, sepa utilizar esa tecnología. Y nosotros podamos monitorear que realmente se estén cumpliendo eso, porque esa también es una forma de ahorro que tenemos, de ver que utilizando la tecnología aprovechemos todos los puntos que esta nos permite y que nosotros podamos hacer un seguimiento a dónde van nuestros fondos. Claro, habilitando una cuenta de ahorro y sí, sería de ahorro. Ahora la tecnología ya nos permite hacer estas transferencias internacionales e incluso nos permite controlar acá, desde el teléfono, desde las apps o bancas webs, cuánto ya vamos y asegurarnos de que efectivamente ya haya llegado, porque eso es el miedo principal según yo veo, esa confianza de que alguien te tiene que confirmar que se ha recepcionado los montos. Así mismo, nosotros tenemos que tener en cuenta de qué es lo que hoy día la tecnología nos permite, no solamente en función a la posibilidad de las transferencias por remesas, también nos permite tomar la cultura de la educación financiera. Hay muchas apps a nivel nacional que se están usando, está Controlate, está otras apps más, que nos permite que nosotros podamos realmente aprovechar esto y sacar adelante cómo hacer nuestro control, cómo poder
lograr, como decías vos, ir ahorrando a través de hacer el seguimiento a nuestros presupuestos, y eso va a hacer de que podamos decir nosotros, bueno, nosotros tenemos que ahorrar 366 días al año. Y no lo hago alusión por el año bisiesto, lo hago alusión porque si bien 365 es el promedio que trae, nosotros tenemos que ahorrar 366. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo más para lograr que podamos cumplir nuestras metas. Así mismo, tengo también en mano una encuesta que revela que la posibilidad para ahorrar en Paraguay disminuyó en el mes de julio. Esto nos dice Market Data. En un análisis en tus manos se denomina el reporte. Y acá nos dice que un informe de índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de julio del 2024 indicó que la confianza a nivel general tuvo un descenso tanto en el indicador general como en los elementos que tiene en cuenta para su construcción. De igual manera, sigue ubicándose en zona de optimismo. Sin embargo, uno de los aspectos que también reportó este documento es que en este mes las posibilidades de ahorro son menores al del año pasado, ya que el indicador tuvo un descenso de 2 puntos porcentuales con relación al mes pasado y 1.3 puntos porcentuales con relación al año pasado. Acá dice, en respecto a Bernardo Rojas, quien es el director de estadística de macroeconómicas, explicó que la volatilidad del tipo de cambio y de algunos alimentos que puede haber incidido en lo que respecta a la confianza de los consumidores, mientras que en lo que respecta al ahorro indicó que esta dinámica no es consistente a los números que están viendo en los indicadores duros del BCP. Precisamente se refirió que la actividad económica viene registrando resultados positivos y que las prospecciones del Producto Interno Bruto están en torno a 3,8% para este año. Dice que los ahorros siguen mostrando un crecimiento superior al año pasado, ya que según los datos de la Superintendencia de Bancos, al cierre de mayo, el saldo total de la cartera de ahorros alcanza 155.000 billones de dólares, en lo que equivale a 20.784 millones, representando un crecimiento del 13,55 en relación al mismo periodo del año pasado. Lo que nos indica es que debía haber crecido en un porcentaje mucho mayor, pero esto se ve frenado por, primero, la inflación en algunos productos, también la cotización del dólar, que está subiendo considerablemente. El ritmo se redujo relevantemente en comparación a meses anteriores, sigue siendo el superior de la cartera, lo que permite una cobertura para la colocación de nuevos créditos, fundamentalmente a corto plazo. Vale mencionar que el 84% de los fondeos de los bancos y otras entidades para la colocación de nuevos préstamos proviene de depósitos. Lo restante lo cubre con la emisión de bonos financieros o préstamos del exterior. En cuanto a la distribución de los depósitos en este resultado, se conforma de la siguiente manera. El 25,63% está en las cuentas corrientes y el 29,66% en cuentas a la vista y 1% en depósitos a plazo fijo y el 42% en certificados de depósito, que son los CDA, y el 1% en intereses devengados. Entonces está bastante diversificado en lo que respecta a tipos de ahorros. Acá, por ejemplo, no menciona lo que son los ahorros programados porque es un porcentaje tan pequeñito que a lo mejor no implica... La incidencia no es tal que se mencione. Si bien, de acuerdo a lo que estás comentando, la tendencia, por ejemplo, en el sector cooperativo es que el ahorro ha aumentado un 15%, ¿verdad? Hace que también gran parte de las cooperativas, como mencionabas, nuestro sector se fondea a través de, en este caso, de la captación de ahorro de parte de sus asociados. Normalmente está llegando entre 75 y 80%. Pero también tenemos que tener en cuenta del impacto, como mencionabas, sobre lo que se esperaba, lo que se estimaba para esta época del año, ¿verdad? Y básicamente ya cerrando el tercer trimestre del año y lo que realmente dieron los números.
A lo mejor el punto radica mucho, como mencionaste, el lado de la inflación y el peso que ha tenido el dólar, que realmente ha estado, si bien, de acuerdo al economista que lo mencione, algunos dicen que está disparado, otros dicen que está contenido, pero la población, ¿qué es lo que siente? La población siente que está disparado, que eso, cuando uno va a comprar un bien o la prestación de un servicio, lo primero que le diga el que está del otro lado del mostrador, que le diga, sabes que no, mi precio es este porque el dólar subió. O sea, la excusa principal es que el dólar subió porque hay muchas cosas que dependemos nosotros de la cotización del dólar. Así Influye mismo. eso en cuanto a nuestras posibilidades diarias de ir reservando un monto, una fracción de nuestros ingresos para ir acumulando en un plan de ahorros. Me pasó eso que estás mencionando en cuanto, sin hacer mayores averiguaciones, vendí el auto anterior que tenía, esperanzada de que iba a comprar algo nuevo, eh, con un costo no tan elevado, pero ¿qué pasó? Se disparó el dólar y prácticamente estuve un mes sin vehículo. ¿Por qué? Porque no encontraba uno que fuera acorde a mis posibilidades, pero que también pudiera funcionar algunos años. Entonces estaba tan alto el dólar que los vehículos ya importados de hace varios años, igualmente los comerciantes le alzaban los precios acorde al mercado, porque el valor del mercado es lo que actual, es lo que rige en los precios generales. Entonces eso pasó en cuanto, y le está pasando al rubro automotriz, que está durísima la competencia entre vehículos usados traídos del exterior, como recién importados, y los nuevos, que son los 0 kilómetros, que la gente muchas veces ya está optando por los 0 kilómetros por la facilidad de las cuotas y por el precio elevado del recién importado. Asimismo, un vehículo 0 kilómetros está, de acuerdo a la gama, está entre los 15.000 a los 25.000 dólares. O sea, un vehículo usado, uno de una gama un poco media que quien da lo elevado ya de repente comienza a encontrar entre 10.000 a 12.000 dólares. O sea, realmente hace que la gente también vaya optando. Pero el tema es el hecho de la cultura que se está tomando de dolarizar los precios, hace de que en el tipo de cambio, cuando podamos lograr la compra, nos encontremos con la sorpresa de que no eran la cantidad de guaraníes que uno estaba teniendo para ese destino. Así mismo, así que no solo es hora de ponernos a analizar fríamente todo, cada paso que demos, sino que también proyectarnos. Entonces, la proyección en cuanto al ahorro implica, tiene bastante peso al momento de cómo vamos a estar de acá a un año, de acá a 2 años. Asimismo, la toma de decisiones tiene que estar también en base a la información también en base, diríamos, a la confianza que tiene la entidad en donde nosotros vamos a depositar. Entonces vamos a ir tomando consideraciones en cuanto a eso, y una vez que formemos nuestro hábito de ir guardando ese dinerito, tenemos que ir ya mirando dónde vamos a llevarlo. Entonces, el sector cooperativo tiene una muy buena confianza de la población asociada. Por eso también ha crecido bastante en cuanto a la captación de ahorros. Y también ha permitido que las tasas ofertadas en el mercado del sector sean muy propicias, puesto que está pensado en relación a lo que se estima de la inflación, en relación diríamos, a lo que le permita conservar su poder adquisitivo al socio en relación al dinero que va depositando. Entonces, todos esos puntos serían buenos que las personas vayan mirando por los sectores económicos financieros y vayan viendo dónde tienen esas posibilidades de conservar primero el valor de adquisición y también que les permita un ingreso más del depósito inicial. Totalmente. El sector cooperativo es uno de los que mayor o mejor tasa está pagando en el mercado, resultado del esfuerzo para brindar mejores servicios financieros a sus socios. Siempre que pasan los meses y los años, hay como siempre, parece que el paraguayo siempre está en crisis, pero hay años que realmente hay crisis económica nacional. ¿Cómo ¿Cómo podríamos impacta? hacer? Sí. Bueno,
Lo que pasa es que el paraguayo, si salía a la calle, te dice, yo estoy en crisis los 360 días a 12 meses al año, pero realmente no es tanto así. El tema está en saber aprovechar esos tiempos donde uno ve que la situación está difícil, en que ve, por ejemplo, que las decisiones, ya sean políticas o porque es un año electoral, cosas así, sabemos perfectamente que eso va a implicar una situación determinada. Entonces nosotros también tenemos que aprender a prepararnos para ello. Una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta son reservar pequeños fondos para emergencias. Sabemos cómo es el sistema de salud, la situación crítica, inclusive que aquellos que están, diríamos, bajo el régimen del Instituto de Previsión Social, sabemos la crisis que está pasando en la previsional. Entonces tenemos que ir tomando decisiones en base a situaciones de crisis que son públicas. También podemos nosotros aprovechar esa situación en tomar decisiones en cuanto a cómo invertir nuestro dinerito, cómo resguardar ese dinerito y dónde resguardarlo. Nuestro sector, que es el sector cooperativo, en este caso la cooperativa Sagradas, ofrece una gama en cuanto a qué tipo de ahorro pueda utilizar el asociado. También son muy ventajosas las tasas que ofrecemos y son decisiones que vamos a tener que ir tomando. Son decisiones que tienen que formar parte de nuestro día a día y que no que por la que exista la palabra crisis signifique que no estamos atados de pies y manos. La palabra crisis es solamente una situación en un determinado momento que es como una radiografía de ese momento, pero que nosotros tenemos que saber también aprovechar y ver lo que podemos hacer. En este caso, es muy bueno que las personas vayan viendo la parte de la educación financiera, de las herramientas que permite la educación financiera, puede acercarse a la cooperativa Sagrados. Nosotros tenemos planes a través del instituto que le podemos ofrecer el servicio de la educación a través de la educación financiera, que les va a permitir tomar decisiones, saber aprovechar las herramientas y también las oportunidades del mercado. Hay también, una tendencia que te mencionaba hace rato, que es las inversiones en sí, la cultura de la inversión, que también es algo que se tiene que ir aprendiendo entre todos. El sector que comienza a usar las herramientas de la Bolsa de Asunción es un sector bastante pequeño en este momento, pero tenemos que nosotros ir investigando cuáles son los mejores corredores, en este caso las casas de corretaje, para poder ver qué pueden ofrecernos, qué podemos invertir, cómo podemos invertir, lo cual no conlleva un dinero astronómico, porque hablamos de la bolsa, hablamos de inversiones desde 1 millón, cosas que podemos ir viendo el funcionamiento y aprendiendo. Por ejemplo, podemos prepararnos para eso, en lo que vos hablabas del servicio de ahorro programado, que podemos ir haciendo un plan de ir juntando un importe y que ese importe podamos tomar decisiones como volver a ponerlo a un plazo fijo o ver otras herramientas financieras que nos permitan valorizar más ese dinero. Asimismo, mencionabas dos cosas muy importantes en relación al ahorro. El camino el camino de la inversión, que empieza con el ahorro, que te da, que para el futuro es que te asegura prácticamente esta ansiada libertad financiera. Y lo primero que mencionabas en relación a las crisis. Es tan diferente, es tan notorio en estos años que estamos siempre asesorando en la cooperativa. Es tan diferente que te afecte una crisis con un pequeño ahorro, algo que te permita seguir a flote, un plan de salvataje, y vos para que sigas enfocada en trabajar, en generar ingresos, en generar estrategias para justamente no te afecte tanto estas crisis, en relación, en contrapartida a una persona que no tiene
absolutamente ni un solo mes de ahorro en relación a sus ingresos mensuales. ¿Por qué? Porque la persona cuando no tiene un salvavidas, un pequeño salvataje, es como que no piensa bien. Es Y como toma que decisiones, pueden llegar a tomar decisiones erróneas, o sea, pueden llegar a tomar decisiones de fondeos muy elevados y que al final ese fondeo, en vez de ayudar, le está, diríamos, está generando mayores egresos. Nosotros, yo creo que más de uno en la pandemia le sirvió como un ejercicio bastante duro, ¿verdad? En donde nunca, en este caso la mayoría de nosotros nunca ha pasado por ese proceso de lo que es pandemia. Hemos pasado por procesos de epidemia o de situaciones en donde nos han afectado, ¿verdad? También en la parte climática, pero así como nos afectó la pandemia en donde básicamente un año estuvimos recluidos, yo creo que más de uno nos ha hecho pensar en la necesidad de lo que vos hablas, de contar con ese colchón de contingencia para poder. Y ese colchón de contingencia normalmente se puede lograr, pero a través del ahorro. Tener esa estructura mental de que tenemos que tener una reserva para situaciones que puedan salir del control de nuestras manos. el pensamiento ya no debe ser que los bienes están para suplir o para cubrir los males, sino que el ahorro para imprevistos es lo que a lo mejor va a evitar que justamente toquemos nuestros bienes, el patrimonio de la familia. Así que lo que mencionabas en un inicio, es ir cambiando la cultura del pensamiento del paraguayo. Señora, la ingeniera Rosana nos trae en este último bloque algunas recomendaciones, algo que nos quieras mencionar a modo de ir mejorando esta cultura para que finalmente se incorpore en el paraguayo lo que significa la cultura del ahorro. Justamente algo que es un enfoque que tiene uno de los gurús de la finanza, que es Robert Kiyosaki, que él habla justamente sobre la necesidad de cambiar la mentalidad. Para él, el principal activo que tiene una persona es la mentalidad. Entonces, yo creo que lo que quiero dejar aquí es justamente el cambiar nuestra mentalidad para enfocarnos en tomar hábitos positivos para nuestro futuro. Nosotros no podemos vivir solamente del día a día, tenemos que pensar en nuestro futuro. Entonces, eso conlleva a tomar decisiones, y una de las decisiones bastante buenas que podemos tomar es justamente comenzar con el hábito del ahorro. Y de ese hábito del ahorro después ya ir pensando en hacer el camino de las inversiones para que, llegado un momento determinado en nuestras vidas, podamos tener la libertad financiera que tanto creo que todos queremos, de pasar con tranquilidad el proceso de nuestra vida, y también dejar que, en este caso, si tenemos descendencia, dejar que tranquilo a nuestras descendencias de que no tengan que nosotros convertirnos en una carga para ellos. Y para aquellos que tengan negocios, que también les ayude a tener, como habíamos hablado, de una reserva de contingencia y una situación que les permita a ellos tomar buenas decisiones desde el punto de vista financiero, para poder tener un colchón que les permita una situación de crisis, salvaguardar una situación de crisis y tomar decisiones que no conlleven a incluir mayores costos para su negocio en este caso. Asimismo, agradeciendo el acompañamiento tuyo, señora Rosana, agradeciendo siempre este acompañamiento. Esperamos que les haya servido esta info que tenemos. Tomen el impulso, así como comienza octubre rosa, todos nos hacemos nuestros controles. Es bueno que comience también el hábito de iniciar con lo que podamos, con lo que tengamos, con lo que podamos iniciar un ahorro programado. Que tenga un plan, que tenga una finalidad específica más allá de aquello que siempre hacemos. Así que ese es el llamado que hacemos para que justamente podamos progresar en nuestras vidas. Así que deseando el mayor de los éxitos y un excelente fin de semana, nos despedimos. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias por la invitación, y también por seguir con esta cultura de prepararle a todas las personas en tomar decisiones positivas a través de la educación financiera.
Así mismo, bueno, excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.